Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 38 diputadas y diputados, se abre la sesión. A nombre del Congreso del Estado de Chiapas, me permito extender un cordial saludo y dar la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria a las y los integrantes del Congreso Estatal de Pueblos Originarios, al Consejo Consultivo Intercultural para la Transformación Humanista del Estado de Chiapas, a la Organización Civil Conciencia Histórica de Chiapas, a las y a los integrantes de distintos ayuntamientos de nuestro querido estado de Chiapas y a nuestros queridos rectores de las diferentes universidades, a la doctora Olga Luz Espinosa Morales, al doctor Javier López Hernández, a la doctora Indra Ruth. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 24 de diciembre del año 2025. Segundo, lectura y trámite legislativo como de urgente u obvia resolución de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados Mario Francisco Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, Abundio Peregrino García y Domingo Velázquez Méndez, integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 69ª legislatura. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 2 bis a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas. Quinto, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas en materia de agregados de identidad. Sexto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 24 de diciembre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados Mario Francisco Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, Abundio Peregrino García y Domingo Velázquez Méndez, integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Atentamente, por la Junta de Coordinación Política de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputado Mario Francisco Guillén, diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, diputado Abundio Peregrino García, diputado Domingo Velázquez Méndez, diputada Flor de María Guirao Aguilar. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 177, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea que la presente iniciativa sea considerada como de urgente u obvia resolución, ya que ha sido suscrita por la diputada y los diputados que integran la Junta de Coordinación Política. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. Compañeras y compañeros legisladores, en votación económica, si se pregunta a la Honorable Asamblea si el asunto presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobado. Es de considerarse como de urgente u obvia resolución el asunto presentado. Honorable Asamblea, está a discusión la iniciativa presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Getsemani?
Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Getsemani Moreno Martínez hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la iniciativa que se discute. Adelante, compañera. Con su venia, diputada presidenta, legisladores, legisladoras, público presente, con la venia de Chiapas. Hablar hoy de seguridad no es hablar solamente de cifras frías, ni de artículos aislados. Hablar de seguridad es hablar de la tranquilidad de nuestras familias, de la libertad de movernos sin miedo y el derecho fundamental de vivir en paz. Este Congreso tiene la responsabilidad clara y constitucional. El artículo 45 de nuestra Constitución local nos faculta para legislar en todas aquellas materias que afecten directamente la vida cotidiana de todas y todos los chiapanecos. El artículo 48 nos recuerda que no somos espectadores, somos iniciadores de leyes, garantes del orden jurídico y responsables del rumbo del Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, es contundente. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Y ese derecho no es una aspiración abstracta, es una obligación concreta para que todas las autoridades, sin excepción, se acaten. Hoy Chiapas ha enfrentado una realidad que no podemos minimizar. Durante años, miles de personas dejaron de visitar a sus familias, dejaron de viajar por carretera, dejaron de ejercer su derecho por miedo. Así lo confirman datos oficiales de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2023. Frente a ello, el Estado ha decidido actuar. Con una visión clara de cero impunidad y cero corrupción, el gobierno constitucional del doctor Eduardo Ramírez Aguilar ha emprendido acciones firmes, operativos, investigaciones, cancelación de concesiones y detenciones tanto de particulares como de servidores públicos. Pero la realidad nos exige ir más allá. Hoy enfrentamos un fenómeno criminal que por años operó en la sombra. Estamos hablando del halconeo, una práctica que no es menor, porque quien vigila, quien alerta, quien espía a las instituciones de seguridad no es un observador pasivo, es un facilitador directo del delito. El halconeo pone en riesgo operativos, expone a nuestras fuerzas de seguridad y permite que se cometan delitos graves como el secuestro, desapariciones, robos y homicidios. Por ello, esta iniciativa propone reformar y adicionar el Código Penal del Estado de Chiapas para nombrar, definir, sancionar y agravar la conducta del halconeo, con criterios claros, modernos y acorde a la realidad en que vivimos. Se establecen penas severas para quien vigile, persiga u obtenga información confidencial de las corporaciones de seguridad o justicia con fines ilícitos. Y se agravan las sanciones cuando éstas utilizan a nuestras niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, víctimas de otros delitos o concesiones de transporte público. Porque aquí hay que decirlo claro, no se puede permitir que la vulnerabilidad o el trabajo honesto sean utilizados como escudo del crimen, porque la ley no puede quedarse atrás mientras el crimen se moderniza y se agrava aún más cuando existe la participación, la omisión o la complicidad de servidores públicos, porque la ley no puede quedarse solamente escrito. No se puede traicionar la confianza del Estado y una de las más grandes, que es la confianza del pueblo. Esta reforma no criminaliza la pobreza, el trabajo o la ciudadanía. Criminaliza la traición al bien común. Se alinea plenamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, con el eje Chiapas en Paz y con una visión humanista de seguridad, donde la fuerza del Estado existe para proteger, no para abusar. Hoy, este Congreso envía un mensaje contundente. En Chiapas no hay espacio para quienes lucran con el miedo, ni para quienes vigilan para que el delito avance. Existe precisamente para proteger, ni para quienes, esto es, para quienes creen que la ley no los va a alcanzar. Legislar también es cuidar, legislar es proteger, legislar es ponerse del lado del pueblo, por la paz, por la seguridad y por el bien de las y los chiapanecos, desde la bancada del pueblo, Morena,
Y desde la Comisión de Participación Ciudadana y Popular nos posicionamos a favor e invitamos a nuestros compañeros a contar con su apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Getsemani. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abrir el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 38 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 2 bis a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 2 bis a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de diciembre del año 2025. Atentamente por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputada María Mandiola Totorica Buena, presidenta, diputado Mario Francisco Guillén, vicepresidente, diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario, diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal, diputado Luis Eduardo Gordillo, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto.
No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Aprobado con 38 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura a los resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de diciembre del 2025. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputada María Mandiola Totoricahuen, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, diputado Javier Jiménez Jiménez, diputada Alejandra Gómez Mendoza, diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 38 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas en materia de agregados de identidad. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas en materia de agregados de identidad. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas,
reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de diciembre del año 2025. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad del Honorable Congreso del Estado, diputada Silvia Esther Argüello García, presidenta; diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta; diputada María Reyes Diego Gómez, vicepresidenta; diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, vicepresidente; diputada Maritza Molina Molina, secretaria; diputada Ana Karen Ruiz Coutinho, secretaria; diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, vocal; diputado Domingo Velázquez Méndez, vocal; diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, vocal; diputada Flor de María Guirao Aguilar, vocal; diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal; diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, vocal; diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, vocal; diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 182 de la Ley del Congreso del Estado, en relación con la fracción quinta del artículo 202 de la ley antes mencionada, esta presidencia se permite presentar un video con el objeto de ilustrar la discusión del presente asunto. Chiapas no solo es un territorio, es historia, es memoria viva que respira en su gente, en su tierra y en su espíritu. Hoy nace un nuevo escudo con agregados de identidad que proyectan un territorio abierto a un futuro basado en el respeto y el progreso. Inspirado en el rey Pacal, el tocado maya, en lo alto como signo de prosperidad y grandeza. El patrón de bordados es la herencia textil chiapaneca. El cero maya es emblema del origen, el equilibrio y la continuidad. Y el bordado de mariposa, que simboliza la conexión entre lo terrestre, el sol y el inframundo. El campo de gules honra la resistencia indígena y representa con honor los sacrificios que marcaron nuestra historia. El imponente cañón del Suidero se erige como fortaleza natural. Bajo su grandeza, el río Grande, que fluye como fuente de vida. El volcán Tacaná, símbolo de la fuerza territorial y el compromiso con la conservación de nuestra tierra. Se suma la estrella, que representa el cosmos y el equilibrio humano que orienta a Chiapas hacia el futuro. La pirámide del Templo de las Inscripciones de Palenque, que muestra el legado arqueológico y la identidad cultural de Chiapas. A su lado, la planta del maíz con mazorca, raíz del sustento, esencia de la identidad agrícola y base alimentaria y económica del pueblo chiapaneco. Junto a ella, el bastón de mando en descanso, símbolo de la autoridad indígena que se ejerce con sabiduría, humildad y responsabilidad comunitaria. En la otra parte del cañón, se alza la ceiba, árbol sagrado que conecta cielo, tierra e inframundo. Sobre ella se sostiene el león, emblema del mestizaje, de la conciliación entre el pasado colonial y el presente soberano de Chiapas. Así, el escudo de Chiapas no solo representa lo que fuimos, declara lo que somos y anuncia con orgullo y esperanza el futuro que estamos construyendo.
Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 195 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de la Cultura y la Chiapanequidad, con el objeto de exponer los motivos y fundamentos que haya tenido para presentar el dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, hermanas y hermanos chiapanecos, pueblos indígenas de este suelo sagrado. Quiero iniciar afirmando que nuestra identidad es necesaria y vital. Es lo que nos sostiene y no podemos volver a permitir que se diluya. La iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Escudo y el himno del Estado de Chiapas en materia de agregados de identidad y que fue turnada a Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad de la 69 novena legislatura del Congreso del Estado y que la dictaminamos a favor. Con esto, por primera vez en la historia de Chiapas, reivindicamos desde el humanismo a nuestro pueblo y hacemos que nuestras leyes se escuchen y se sientan. Hoy estamos aquí para devolverle la voz a nuestra historia y a nuestras raíces. Los pueblos indígenas no somos reliquia del pasado, somos memoria viva, somos raíces profundas que siguen dando frutos. Nuestra identidad no está en los museos, está en nuestras lenguas, en nuestros tejidos, en nuestras milpas, en nuestras ceremonias, en nuestra lucha, en nuestra cultura viva, en nuestra gente. Por esta razón, estas Comisiones Unidas consideran que la aprobación del presente dictamen en materia de agregados de identidad es jurídicamente procedente y socialmente pertinente, al reafirmar que Chiapas avanza cuando reconoce su diversidad, la integra con respeto y la convierte en un elemento de unidad y orgullo compartido. Diputadas y diputados, los invito que su voto sea a favor, porque no vamos a perder la esencia histórica, sino que reflejaremos nuestra identidad, porque un pueblo que no se reconoce en sus símbolos es un pueblo huérfano, un pueblo que permite que otros le dibujen la identidad, es un pueblo que ha perdido la memoria. Nosotros no la hemos perdido, la llevamos en la piel, en el tejido, en las palabras y en el ritual. Y hoy esa memoria pide un lugar en nuestro escudo, pide ser vista, reconocida, honrada. Es una necesidad histórica, porque un símbolo no solo representa, educa, inspira, pero también une. ¿Qué queremos? Que nuestras niñas y niños vean cuando miren su escudo, el escudo de su estado. ¿Una corona extranjera o la grandeza de su propio origen? Estos agregados de identidad son, sobre todo, un mensaje a nuestras futuras generaciones. Ustedes, les hablo a ustedes, que vienen de los pueblos sabios, de culturas milenarias, de una tierra fértil. Ustedes, que son descendientes de la colonia, son herederos de la resistencia. Por eso hoy decimos, es tiempo de que nuestros símbolos hablen de nuestra voz. Es tiempo de que nuestro escudo lleve nuestros colores, nuestros diseños, nuestra cosmovisión. Es tiempo de que Chiapas se mire al espejo y se reconozca. Por fin, es lo que siempre ha sido, tierra indígena,
tierra viva, tierra digna. Que esto no solo sea una corrección en el papel, que sea un renacer en el corazón de cada uno de nosotros, porque en Chiapas estamos viviendo tiempos de cambios, porque nuestra identidad no se pide prestada, se teje, se siembra, se construye y se defiende. Que viva Chiapas con su verdadero rostro, que vivan los pueblos soberanos de Chiapas, que viva la memoria que nos hace libres. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Selene. Honorable Asamblea, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Flor? ¿En qué sentido, diputado Fermín? ¿En qué sentido, diputada Katy? ¿En qué sentido, diputada Berta? ¿En qué sentido, diputado Domingo? ¿En qué sentido, diputada Giovanni? ¿En qué sentido, diputada Roselia? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso, le solicito, diputada presidente, excederme del tiempo hasta por 10 minutos. Concedido, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, saludo a los medios de comunicación y a todos los que nos acompañan en este recinto. Honorable Asamblea, la identidad histórica es el sentimiento de pertenencia que se construye a través del tiempo, de los hechos que marcan el destino de cada pueblo y de la suma de factores que nos identifican en el presente como un resultado de todo nuestro pasado. Al final de cuentas, somos una consecuencia inevitable de cada etapa histórica y cultural que nos ha antecedido. Por eso, hoy he decidido hacer uso de esta tribuna para expresar mi rechazo a la ligereza con la que se intenta abordar un asunto tan relevante como este, el cambio al escudo oficial de nuestra entidad. Y esto no tiene nada que ver con posiciones políticas o resistencias simplistas. Tiene que ver con la forma en la que se intenta modificar de manera innecesaria al símbolo estatal más importante de nuestra historia, reconocido en nuestra propia legislación. El asunto es tan grave
que hasta hoy conocimos la propuesta iconográfica del nuevo escudo oficial que se pretende aprobar. La mayoría de las y los chiapanecos desconocen el diseño propuesto como un emblema estatal y otros más ni siquiera están al tanto de que la reforma se pretende consumar hoy mismo. La primera versión de nuestro escudo tiene casi 500 años desde que fue emitida por primera vez en 1535, como reconocimiento de los habitantes de San Cristóbal de los Llanos, hoy San Cristóbal de las Casas. Para quienes no conocen este dato, nuestro escudo de armas es el más antiguo de México y uno de los más antiguos en todo el continente americano. El emblema heráldico es en uso más antiguo en América, que se otorga en 1511 a Puerto Rico, solo 24 años antes que el nuestro. En 1619, el escudo de Chiapas apareció por primera vez en los libros de historia como parte de la obra del fraile Antonio de Remeser. Con insignificantes modificaciones a las posiciones de sus elementos, el escudo heráldico se mantuvo prácticamente sin cambios drásticos por alrededor de 300 años. Sin embargo, tras la independencia de México en 1821 y la federación de Chiapas a la nueva república, 3 años después, el escudo de armas fue revocado. Así, permaneció por casi 70 años en un México naciente, que aún buscaba consumar su integración y generar identidad nacional, y Chiapas no era la excepción. Por eso, en 1892, luego de tiempos convulsos al realizar el traslado distintivo de los poderes de Tuxtla Gutiérrez, fueron los propios chiapanecos quienes decidieron rescatar y retomar el antiguo escudo de armas. Comenzaron la apropiación del emblema y lo resignificaron para generar un símbolo de identidad como entidad federativa. Se promovió su uso e identificación entre la población, hasta ese entonces como único emblema de identidad, cohesión y sobre todo de unidad. Hasta el estreno del himno a Chiapas en 1913. Para la primera mitad del siglo pasado, su vinculación con la etapa colonial dentro del imaginario colectivo había quedado prácticamente atrás. Nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos aprendimos a identificarnos con él. Lo hicimos nuestro y nos apropiamos de su significado. Así fue finalmente reconocido y asentado en la Ley del Escudo e Himno del Estado de Chiapas, publicado en el año 2010, en cuyo artículo 5 se establece claramente el significado de cada uno de sus elementos. Y por mencionar solo algunos textualmente. El castillo de oro representa la grandeza y el poder en la defensa, la riqueza, la luz y la sabiduría. La palma de sínople frutada, símbolo de la victoria y la fertilidad de la tierra. Y la corona de marqués como señal distintiva de nobleza y de esplendor. Al final, los elementos de nuestro escudo adquirieron significados propios de la grandeza que buscamos construir a través de generaciones. Por eso hoy quiero expresar mi postura en contra del proyecto de decreto que busca modificar este símbolo de identidad histórica sin procesos de socialización generales indispensables. Porque hay que decirlo, aún teniendo nuevas herramientas constitucionales como la consulta popular, se decidió llevar el tema a la discrecional de foros o conversatorios reducidos que han dejado a la mayoría de las y los chiapanecos fuera de la decisión final. No se ha democratizado el proyecto, pese a su peso histórico, cultural e identitario. Y es que intentar borrar o negar por decreto nuestra identidad histórica sería el peor error que podemos cometer. Como ha advertido el historiador Luis Manuel Gamboa Sáenz, con decisiones como estas, se corre el riesgo de debilitar el sentido de pertenencia y continuidad histórica para las y los ciudadanos. El diseño del cañón, junto con los leones, es reconocido mundialmente como el símbolo de Chiapas, pues representa una identidad consolidada.
Alterarlo demasiado podría generar confusión sobre la identidad del Estado, pues modificar un símbolo tan antiguo como el Estado de Chiapas inevitablemente toca las fibras de la memoria colectiva. El daño o impacto cultural se puede ver desde dos perspectivas opuestas, dependiendo de lo que se considere más valioso, la preservación histórica o la justicia representativa. Cuando un símbolo se cambia, se corre el riesgo de que la población pierda el referente visual de su origen. Un escudo es un hilo que conecta el pasado con el presente. Si se eliminan elementos como el castillo, se borra el rastro de la época en que Chiapas comenzó a formarse como entidad política dentro del mundo hispánico. Así, las generaciones más jóvenes pueden crecer sin un símbolo estable, lo que debilita el sentido de pertenencia a una tradición de largo aliento. Además de que existe el riesgo de abrir una puerta que no se cierre jamás, convertir al escudo en una herramienta política para cada gobierno en turno. Estaríamos dando un permiso implícito para que cada gobierno futuro, con mayorías legislativas, puedan realizar sus propias adecuaciones, con base a sus ideologías, a su visión política, sepultando el carácter sagrado o institucional del emblema. Irónicamente, el querer reparar un daño histórico se estaría causando otro aún más grave. Finalmente, muchos historiadores coinciden en que aunque el escudo representa una conquista violenta, esa conquista es parte innegable de lo que Chiapas es hoy, una mezcla. Borrar los símbolos coloniales no borra la historia, pero sí dificulta entender por qué las ciudades y la sociedad chiapaneca tienen la forma que tienen. Sin olvidar, por supuesto, que el cambio también significaría un inevitable gasto administrativo, oneroso para renovar uniformes, señalética, edificios públicos, papelería oficial, mobiliario como este que tenemos en el Congreso, como el de los mismos recintos legislativos o el de varios centros educativos. Legisladoras y legisladores, es verdad, tenemos milenarias raíces prehispánicas que nos enorgullecen, pero también somos resultados del mestizaje. Nuestras expresiones culturales son herencia viva del sincretismo histórico. Nuestra música, nuestros sabores, nuestras danzas, nuestras tradiciones que hoy nos representan y dan identidad son resultado de las mismas mezclas y los mismos puntos de quiebre en nuestra historia. Como la fiesta grande de Chiapa de Corzo, el carnaval Zoque Coiteco, la alfombra artística, la feria de Santa María Candelaria en Tuxtla Chico, o edificios históricos como el Templo de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, conocido por su arte barroco, la Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, la Parroquia de San Francisco de Asís en Tonalá, el monumento icónico de la Pila de Chiapa de Corzo, así como instituciones históricas como las pioneras escuelas técnicas fundadas en 1792, como escuelas Hilados y Tejidos en Teopisca. ¿Me permite concluir, diputada presidenta? Concluya, compañera, por favor. Y es decir, la charrería, la que apenas en este diciembre las declaramos patrimonio cultural inmaterial en nuestro estado de Chiapas. Finalmente, como mexicanos y chiapanecos, no podríamos entendernos sin cada pieza que hoy nos construye y constituye ante el mundo. Por todo ello, honorable Asamblea, quiero convocarlos a regresar este proyecto a comisiones para abrir ese debate ciudadano y llamarlo formalmente a una consulta popular real. No paguemos con simulaciones, traiciones y decisiones discrecionales la confianza que las y los chiapanecos han depositado en nosotros. Sobre todo en temas tan importantes como son los símbolos estatales y la entidad histórica de nuestra tierra. Hagamos las cosas bien y demostremos que en esta soberanía al pueblo se le escucha y también se le obedece. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de continuar con el orden del día, le doy la más cordial bienvenida a la arqueóloga Fanny López, rectora de la UNICAS, y a los directivos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Fermín Hidalgo González Ramírez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias. Con su venia, Presidenta, buenas tardes a todos. Rector Javier López Sánchez, bienvenido a su casa. Por ahí mencionaron a Fanny, la arqueóloga, la vi, la rectora de la... ¿Dónde está? Qué gusto verte y saludarte nuevamente. Y saludos a todos los medios de comunicación, a todos los presentes, representantes de comunidades, representantes sociales, a mis compañeros diputados, medios de comunicación, a mi coordinador, Mario Guillén. Pues nada más faltó Dios salve al rey, pero bueno, sigamos con lo nuestro. Nuestro impacto más importante son las contribuciones que hagamos a la vida de otros seres humanos. Cuando se pensó en un elemento de identidad nacional, se creó el himno nacional para unir al sureste con el occidente, la península de Yucatán con la de Baja California, la etnia mije de Oaxaca y al Valle del Yaqui en Sonora. De ahí la importancia de tener un escudo chiapaneco, que constituye un elemento fundamental de todas y todos los chiapanecos, reconociéndose en ellos un patrimonio cultural intangible, ya que representan nuestros orígenes, valores, tradiciones, además de que nos significan unidad, identidad, soberanía, independencia, orgullo, visión, unión y sentido de pertenencia. El escudo de Chiapas, a lo largo de los años 1535 al 2000, ha tenido muchos significados y características. En la actualidad, y para la mayoría de los chiapanecos y chiapanecas, representa la fusión de dos culturas, como lo fue la chiapaneca con la española. Como chiapaneco abrazo la comunión y la amalgama que esta combinación forjó, con todas sus vicisitudes que forman parte de nuestras cicatrices y nuestra historia, que son con ese choque cultural cuando emergió con esto que somos hoy, un Estado orgulloso de sus raíces, de su historia, orgullosos hijos de esta tierra, única. Este escudo no pretende borrar el pasado, sino actualizar y enriquecerlo, de darle importancia histórica a quienes lo merecen, hacer el reconocimiento a Pacal el Grande, la cripta funeraria, la casa de las 9 lanzas afiladas, el templo de las inscripciones. ¿Quién, sino ellos, moradores de esta ancestral tierra, son merecedores de estar en nuestro máximo estandarte? El cero maya, desarrollado hace más de 2400 años, es una de las aportaciones intelectuales más importantes a la historia de la ciencia y de las matemáticas. Emblema del origen, equilibrio y continuidad. Tocado maya del rey Pacal, símbolo de la prosperidad y grandeza, digno representante de nuestra cultura maya. La ceiba, árbol sagrado, bordados textiles como el punto de cruz de Sinacantán, los Altos de Chiapas, que representa la cosmovisión ancestral, el bordado de mariposa, la conexión entre lo terrestre y el inframundo. El maíz, somos hijos del maíz. El sustento y la identidad agrícola, base alimentaria y económica del pueblo chiapaneco. El león, mestizaje y reconciliación. El volcán, fuerza y grandeza. El agua y el bastón de mando.
Esta iniciativa refleja el compromiso de esta legislatura y del gobierno estatal representada por nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en reconocer lo profundo, lo elemental, la raíz. Eso es el humanismo transformador. Regresar al origen, a las personas, a la identidad. Eso es el humanismo transformador de la cuarta transformación en la nueva era. Hoy suena la historia de Chiapas. Hoy reverberan los cantos milenarios de nuestros ancestros. ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado Fermín. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Berta Flores Sánchez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, representantes de medios de comunicación, pueblo de Chiapas que hoy nos escucha. Ichaspatilahuatanik tapizilic. A nombre personal y del Partido Verde Ecologista de México, expreso mi respaldo al dictamen relativo a la iniciativa del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley del escudo y el himno del Estado de Chiapas en materia de agregados de identidad, mediante el cual se modifica el escudo de nuestro Estado. Para muchas de nosotras y nosotros, los símbolos no son algo lejano ni abstracto, son memoria, raíz y palabra heredada, son historia que se aprende en la comunidad, en la lengua que se habla en casa y en la relación cotidiana con la tierra. Por eso, hablar hoy el escudo de Chiapas toca fibras profundas, porque durante siglos este símbolo no ha reflejado del todo lo que somos ni la manera en que habitamos este territorio. Chiapas no se entiende sin sus pueblos originarios, sin sus lenguas vivas, sin su vínculo profundo con la naturaleza y el territorio. Somos diversidad, somos comunidad, somos historia viva. Sin embargo, el escudo que por años nos ha representado tiene un origen colonial, pensando para exaltar la conquista y el poder de una monarquía lejana, y no a la dignidad ni a la memoria de los pueblos que ya existían aquí. Durante mucho tiempo, esa ausencia simbólica también ha sido una forma de silencio, el silencio sobre nuestras mujeres indígenas, sobre nuestras comunidades y sobre la sabiduría ancestral que ha cuidado esta tierra generación tras generación. Hoy tenemos la oportunidad de romper ese silencio y de decir con claridad que Chiapas se reconoce a sí mismo desde su pluralidad y desde su profunda raíz indígena. Esta reforma es por ello un acto de justicia simbólica, es un proceso que no borra la historia, sino que la resignifica, que no divide, sino que integra, que no impone, sino que reconoce, un proceso que permite que nuestra identidad emerja desde sus raíces, desde la pluralidad cultural y desde la voz de los pueblos. El nuevo escudo que se propone nace de la escucha y del trabajo colectivo. Recupera elementos naturales, históricos y culturales que nos representan de verdad y que fortalecen el sentido de pertenencia.
permitiendo que cada chiapaneca y cada chiapaneco pueda mirarlo y sentirse reflejado, reconocido y dignificado como parte viva de esta tierra. El nuevo escudo incorpora elementos que dialogan con nuestras raíces. El cero maya alude al conocimiento ancestral del tiempo y del ciclo solar. Los patrones textiles representados por el rombo expresan la visión del universo, la armonía entre los distintos planos de la vida y la relación del universo a la armonía de distintos planos de la vida y la relación entre la comunidad y la naturaleza. Y el bastón del mano en descanso simboliza la autoridad comunitaria ejercida con responsabilidad, equilibrio y servicio. Compañeras y compañeros, hoy no discutimos una simple reforma, hoy decidimos cómo queremos nombrarnos como pueblo y qué historia queremos dejar a quienes vienen atrás, qué símbolos heredarán nuestras hijas e hijos y desde dónde aprenderán a amar a Chiapas. Por ello, les invito a escuchar con el corazón lo que esta propuesta representa, a reflexionar sobre la trascendencia de este momento y finalmente emitir su voto a favor del dictamen. Votemos por la identidad, por la chiapanequidad y por un Chiapas que se reconoce y se representa desde su propia raíz. Muchas gracias. Jocolawal. Gracias, diputada Berta. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra al diputado Domingo Velázquez Méndez para argumentar hasta por 5 minutos a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, presidenta de la mesa directiva, integrantes de la mesa, compañeras y compañeros diputados, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludo con mucho respeto al rector de la UNICH, Javier López Sánchez, el presidente municipal de Chamula, bienvenido presidente Pascual Sánchez Gómez, presidenta de Aldama, bienvenido Catarina Pérez Ruiz, presidenta de la Red de Jóvenes, Ana Palma, bienvenida, y todas las autoridades que se encuentran presentes aquí con nosotros de la zona altos, diferentes personalidades, funcionarios que están presentes. Muy buenas tardes. Hoy subo a esta tribuna con profundo respeto a mis hermanas, a mis hermanos indígenas, con emoción genuina y la responsabilidad histórica que implica hablar sobre los agregados de identidad del escudo de Chiapas, en el que estarán plasmados el bastón de mando, los textiles de nuestros pueblos originarios, el maíz y entre otros elementos. Hablar del escudo de Chiapas es hablar del alma misma de nuestra tierra, es hablar de quienes estuvieron antes que nosotros, de los pueblos originarios que formaron esta civilización mucho antes de la conquista, de quienes resistieron, de quienes lucharon, de quienes sembraron cultura, conocimiento y esperanza. Como presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, respaldo esta iniciativa porque Chiapas es un estado pluricultural, multicultural, por lo tanto, su identidad debe estar dignamente representada. Un escudo debe reflejar lo que somos, nuestra historia, nuestra identidad, nuestros valores y nuestras costumbres como pueblos originarios. Por ello,
Nos sentimos profundamente orgullosos de que el escudo de Chiapas se integre el bastón de mando, símbolo ancestral de nuestra autoridad espiritual, política, poder, respeto. Es una guía para caminar con firmeza y representa el compromiso de servir al pueblo. En nuestros municipios indígenas, el bastón de mando es símbolo de poder y de autoridad y es sagrado, porque legitima a nuestras autoridades tradicionales, legitima a nuestras autoridades constitucionales. Sin él, no sería plenamente legitimados ni reconocidos. Por eso, su presencia es fundamental. Representa la continuidad de nuestras tradiciones, la fortaleza de nuestros pueblos y el reconocimiento de nuestra dignidad histórica como pueblos originarios. Nuestros textiles no solo es una artesanía, son expresión de vida, son lenguaje, son memoria colectiva. En ellos reflejan nuestras cosmovisiones, el respeto a la madre tierra, la espiritualidad, la familia y la organización comunitaria. Reconocerlos en el escudo es honrar el trabajo de miles de mujeres y de hombres artesanos. Han preservado nuestras raíces de generaciones. Con estos elementos, el escudo de Chiapas no será únicamente una imagen, sino un símbolo vivo que reafirma nuestro orgullo, que reconoce nuestra historia y que dignifica nuestros pueblos originarios. Hoy damos un paso importante para que nuestra identidad no solo recuerde, sino que se haga visible, se respete y se valore. Aprobar esta reforma es decirle al pueblo de Chiapas que su historia importa, que su cultura es valiosa, que sus raíces no estorban, sino que sostienen. Que este escudo renovado ondee en las escuelas, en los edificios públicos, en los documentos oficiales, no solo como un símbolo institucional, sino como un recordatorio permanente de quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Domingo. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, a los presidentes municipales que hoy nos acompañan, titulares de universidades, instituciones, representantes del Congreso Estatal Indígena, a las y los historiadores, antropólogos, académicos, sociedad civil, medios de comunicación, al pueblo de Chiapas. La historia y sus símbolos no son piezas congeladas del pasado, son construcciones vivas que desde el presente interrogan lo que fuimos para decir quiénes somos y a quiénes reconocemos hoy. Los símbolos no solo representan una herencia histórica, expresan relaciones de poder, visiones del mundo y formas de nombrar o de silenciar a los pueblos que conforman una sociedad. Por ello, el escudo de Chiapas, como emblema oficial de nuestra identidad colectiva, debe ser leído críticamente, pues expresa una narrativa que ya no corresponde del todo a la realidad plural, diversa y profundamente multicultural de nuestro Estado. El actual escudo de Chiapas tiene su origen en el siglo XVI, cuando fue concedido como blasón de armas por la corona española. Su simbología,
los castillos, los leones y la alusión a la conquista refleja una visión colonial que privilegia un momento específico de nuestra historia y deja fuera a los pueblos originarios, a los territorios y a las cosmovisiones que existían mucho antes de la llegada de los europeos y que aún hoy sostienen la vida cultural, social y espiritual de Chiapas. Reconocer este origen no implica negar la historia, sino asumirla con responsabilidad y con una mirada crítica desde el presente. Agregar elementos de identidad al escudo de Chiapas no es borrar la historia, es actualizarla desde las preguntas del presente. Es un acto de justicia simbólica y de reconocimiento político. Es comprender que la memoria colectiva no puede seguir siendo parcial ni excluyente de nuestras raíces. Nos obliga a construir una identidad común verdaderamente incluyente, donde todas y todos, y especialmente quienes han sido históricamente discriminados, invisibilizados y excluidos, puedan verse reflejados en los símbolos que nos representan como entidad federativa. Chiapas no es una historia única ni un territorio homogéneo. Chiapas es altos, es selva, es norte, frontera y también Soconusco. El Soconusco, muchas veces relegado de la narrativa oficial, ha sido una región fundamental en la configuración histórica, económica y cultural del Estado. Tierra de intercambio, de trabajo agrícola, de resistencia indígena y de profunda riqueza simbólica. Mirar al Soconusco es ampliar la mirada sobre Chiapas mismo. Y hoy, desde esta tribuna, como tapachulteca y representante del Distrito 18, vengo a hablar con mucho orgullo de dos símbolos que destacarán con fuerza ancestral como agregados de identidad, la ceiba y el volcán Tacaná. La ceiba no es solo un árbol. Para los pueblos mayas y mesoamericanos es el eje del mundo, es el punto de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Representa la vida, la memoria, la protección y el equilibrio. Es símbolo de comunidad y de continuidad histórica. Por su parte, el volcán Tacaná, la Casa de Fuego, la princesa Tacaná, montaña sagrada y presencia milenaria, leyenda viva, no solo delimita un territorio, es testigo del tiempo, fuente de identidad, referencia espiritual y cultural para los pueblos que han habitado sus faldas durante generaciones. El Tacaná es más que un accidente geográfico, es un pilar espiritual y cultural envuelto en mitos que lo veneran como un ser vivo, protector y fuente de sabiduría ancestral. Que la ceiba y el Tacaná formen parte del escudo de Chiapas no sería un gesto decorativo ni folclórico, sería un acto profundo de reconocimiento histórico y cultural. Sería afirmar que los símbolos oficiales del Estado pueden y deben dialogar con las cosmovisiones indígenas, con los territorios históricamente invisibilizados, con los hombres y mujeres que han sostenido la vida, la tierra y la cultura desde estos espacios. Incluirlos en el escudo es reconocer que nuestra identidad no solo se construye desde una sola narrativa, sino desde la diversidad de pueblos, regiones y memorias que conforman Chiapas. Desde aquí quiero hacer un reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por la enorme labor de reconocimiento simbólico a nuestras raíces, a nuestras culturas y tradiciones de los pueblos de Chiapas. También al diputado José Ángel del Valle Molina por llevar a cabo la iniciativa de esta reforma, así como todas las actividades que conllevó para lograr la propuesta que hoy vemos de los agregados de identidad. Hoy, desde esta tribuna, como parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, llamo a mis compañeras y compañeros legisladores a valorar esta propuesta con visión a un futuro de legado y de inclusión. La inclusión de estos elementos de identidad cultural son un mensaje de que la identidad chiapaneca no se reduce a una sola historia ni a un solo símbolo. Chiapas, como su historia, es diversidad, es memoria viva y es territorio habitado. Que este acto simbólico sea una expresión de respeto y de reconocimiento a nuestra historia, toda ella, que hable por todas y por todos y que represente sin ambigüedades la identidad plural, digna y viva que hoy somos como pueblo chiapaneco. Es cuanto.
Gracias, diputada Elvira Catalina. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Flor de María Guirao Aguilar hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva, diputado Mario Francisco Guillén, presidenta de la Junta de Coordinación Política, compañeras y compañeros legisladores, invitados especiales que hoy nos honran con su presencia, representantes de los medios de comunicación, pueblo de Chiapas, muy buenas tardes. Hoy nos convoca un tema de capital trascendencia porque habla del sentido de pertenencia que tenemos las y los chiapanecos con esta tierra que nos vio nacer. Una tierra de la que estamos orgullosos por su historia, su patrimonio, su diversidad cultural y su riqueza natural. En nombre de mi fracción parlamentaria, nos pronunciamos a favor de incorporar nuevos elementos representativos para la identidad de Chiapas, garantizando la uniformidad en su reproducción y uso institucional y asegurando siempre el respeto a la supremacía de los símbolos patrios. Este dictamen es resultado de un ejercicio responsable y plural. Analizamos, debatimos a fondo y escuchamos la voz de los distintos actores sociales, actuando siempre con pleno respeto al marco constitucional aplicable en materia del escudo y del himno del Estado de Chiapas como elementos fundamentales de nuestro patrimonio cultural tangible. Es importante subrayar que en esta delicada encomienda tuvimos siempre claro el significado de un símbolo de esta naturaleza. Un escudo es unidad, soberanía, identidad, orgullo y sentido de pertenencia. No es una imagen decorativa, es una expresión viva de los valores de un pueblo. Conscientes de ellos, escuchamos y atendimos el sentir social para dotar el símbolo modificado de legitimidad, identidad y arraigo, asegurando que represente fielmente nuestro pasado, consolide el presente y proyecte con mayor fuerza nuestra identidad hacia el futuro. El nuevo diseño integra elementos profundamente significativos. El tocado maya, inspirado en el rey Pacal, como símbolo de grandeza y de prosperidad. La ceiba, el árbol sagrado que une el cielo y la tierra e el inframundo, como expresión de vida y de espiritualidad. El maíz, sustento histórico y base alimentaria de nuestro pueblo de Chiapas. El cañón del sumidero, fortaleza natural, memoria histórica y símbolo de resistencia. A estos se suman otros elementos que evocan nuestras raíces, honran el legado del mestizaje y reconocen la herencia viva de los pueblos y comunidades indígenas, integrando una visión respetuosa, incluyente y profundamente chiapaneca. Compañeras y compañeros legisladores, hoy honramos la historia de Chiapas, hoy reafirmamos nuestro apego a los orígenes y fortalecemos la identidad colectiva que nos une como un pueblo diverso, orgulloso y con profunda conciencia histórica. Como legisladora,
pero especialmente como chiapaneca de raíz indígena, estoy orgullosa de este cambio en nuestro escudo. Me siento identificada con este agregado de identidad porque representa un acto de justicia simbólica, de reconocimiento a nuestras raíces y de reafirmación de quiénes somos. Los tiempos históricos que vivimos, particularmente en esta nueva era del humanismo de Chiapas, nos exigen fortalecer los elementos que nos unen para avanzar con identidad, paz y unidad hacia el mejor destino posible para esta tierra que tanto amamos, Chiapas. Que viva Chiapas y que vivan sus pueblos originarios. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Flor. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada María Roselia Jiménez Pérez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Somos de maíz. Ishim kiptik, ishim nantik, ishim kentik, ishim motik, snichim kawaltik, ishim kentiknik. Washkoti kawyuhilagu, hayu wala nichimani. Kangwa sakwa kikwa pichitik hachaguki yagwa welagwi kangwa sakwa kikwa pichitik ishim kiptik ishim nantik, ishim kentik, ishim motik, nishim kahwaltik, ishim kentikni. Traducción: maíz, nuestra fuerza, maíz, madrecita, florecita de Dios, somos de maíz. Oh sudor de nuestra frente y floreces, amarilla tortilla, blanca tortilla, morada tortilla nuestro pozol. El rayo pintó tus colores, amarilla tortilla, blanca tortilla, morada tortilla nuestro pozol. Somos de maíz. Vendrán días sin sol, cuando el canto de los pájaros se apague y el ceibo tiemble en silencio bajo un cielo sin nombre. La tierra hablará con voz quebrada, el agua ya no sabrá su cauce y los hijos del maíz olvidarán su lenguaje. Profecía del Chilam Balam. La llegada de los españoles no fue un encuentro de dos mundos, no fue la conquista, fue la barbarie, la imposición, la dominación, la explotación, codicia y muerte de los hombres y mujeres de las grandes culturas. Asimismo, la pérdida de la sabiduría ancestral, ya predicho por los ancestros y escrito en el libro del Chilam Balam de Chumayel, el libro de los mayas. Retomo un poema náhuatl anónimo que describe tal acontecimiento. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Hombres y mujeres de Chiapas,
Honorable mesa directiva, nuestra presidenta, le pido de favor me permita excederme del tiempo establecido. Concedido, compañera diputada. Honorable pleno, diputadas y diputados, señoras presidentas municipales, señores presidentes municipales, distinguidas personalidades que en este día tan importante nos honran con su presencia. Saludo a nuestros queridos hermanos y hermanas de los pueblos Chol, Tzeltal, Tzotzil, los demás pueblos que nos acompañan, a mi amado pueblo Tojolabal, y pues las mujeres que engalanan en este día el recinto legislativo, a nuestro presidente municipal Vladimir Hernández. Bienvenidos todos y todas. A los medios de comunicación, yo les saludo con mucho respeto, público en general. La historia se escribe con sangre, con sudor, con dolor, con la muerte, y es la parte más triste. El tiempo nos permite rectificar lo que somos, quiénes somos, y encontrar y ver sensiblemente nuestra raíz y juntos contribuir para alimentarla, para portarla con dignidad y orgullo. Chiapas tiene historia y son cada uno de los pueblos originarios y sus elementos sagrados en su filosofía y cosmogonía de vida histórica. Madre tierra, fuego, agua, viento, hombres y mujeres de tiempos milenarios, los primeros habitantes de estas tierras, con costumbres y tradiciones, con historia, hombres y mujeres de ciencia, de tradiciones, hombres que conocieron y dominaron la medicina, astrónomos, matemáticos, filósofos. Eso eran orgullosamente nuestros ancestros mayas y zoques también. No fue fácil para los españoles someter a los poderosos pueblos de Chiapas, enfrentando al frente a los pueblos mayas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y los guerreros chiapanecas en resistencia por su lengua, su vida, su identidad. Hombres valientes que antes de rendirse ante el poder de los españoles prefirieron la muerte antes de ser esclavos del invasor. Así como predijo la voz de Balaam, llegó el tiempo de la muerte, del arrebato, de la esclavitud, y llegó la corona imperial de la nobleza, la corona de Castilla, la autoridad real, el poder, el gobierno monárquico, la monarquía, la invasión, el saqueo, la esclavitud. La invasión de nuestro territorio, de nuestra historia y de nuestro corazón. La imposición española de su cultura a través de los reyes y reinas, de los virreyes y virreinas, significó la extinción y debilitamiento de cada una de las lenguas de México y de Chiapas. Significó el sometimiento y la muerte, porque ellos trajeron consigo su ambición y sus males. Profanaron y saquearon a la madre tierra. Se llevaron el oro, la plata, las obras representativas históricas de nuestras culturas, que eso no valía, pues. Se llevaron también nuestro alimento y sometieron a su servicio de esclavitud a nuestros ancestros. Los españoles se hicieron ricos a costa de la riqueza de nuestro territorio y marcaron por siempre nuestra dolorosa historia. Más de 500 años. ¿Qué significa? Más de 500 años de barbarie, de dolor, de lágrimas. Eso es. Pero como dice un comiteco muy famoso, comunicador, ya está mucho ya. Ya está mucho ya. Estamos en el amanecer. ¿Eso no lo entienden? Pues ya se va entendiendo. Estamos en un amanecer. Son responsables de que en México exista la discriminación, el clasismo, el racismo. Su presencia
creó la inseguridad de pertenencia identitaria nuestra. Y muchos prefieren pertenecer a una cultura que no es de su origen, sin tomar en cuenta su identidad territorial, histórica. Jóvenes de Chiapas, jóvenes indígenas, que son los que más sienten ese dolor y agachan la mirada en sus escuelas, levanten la mirada con orgullo, que esta es la nueva historia, que esta es nuestra realidad. Ya no más discriminación, que no lo sienta su corazón. Las políticas de la Cuarta Transformación es la descolonización. Descolonizar es retornar a reconocer nuestra raíz, nuestra historia, nuestros valores, nuestros orígenes. Y me apunto en el reclamo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. España está en deuda con el pueblo de México y de Chiapas. Deben pedir perdón por su osadía. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de la reforma a la ley del escudo y del himno de nuestro estado de Chiapas, a favor del reconocimiento de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra raíz multicultural y pluriétnica, que hablen los elementos sagrados de las verdaderas voces de la sabiduría y la grandeza de nuestro maravilloso estado de Chiapas. Que la representación propia, plasmada en este histórico día, orgullosamente en nuestro escudo de Chiapas, sane los corazones del mal, de discriminación, clasismo y racismo que nos ha marcado, y vivamos juntos en armonía, en el respeto que cada quien se merece, en la paz y en la justicia. Gracias, muchas gracias. Hitzantzacatal, señor gobernador, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, por todo el apoyo desde su alma, por caminar en nuestro propio camino. Somos nosotros. Gracias, muchas gracias a todas y a todos los presentes en este día histórico. Humanismo que transforma. Zacatales Hitzan, muchas gracias. Gracias, diputada Roselia. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Claro, presidenta.
Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 38 votos a favor y un voto en contra. Antes de continuar con el orden del día, solicito al público presente que nos apoyen con fundamento en el artículo 34 a guardar silencio, por favor. Derivado de la anterior aprobación, esta presidencia se solicita que se comunique el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas para su promulgación y entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2026. El día de hoy, como Honorable Congreso del Estado de Chiapas, hacemos votos porque nuestro escudo ondee con mucho orgullo en cada oficina pública, en cada escuela, en cada ejido, en cada comunidad, como símbolo de unidad, como un símbolo de reencuentro. Es una invitación a reconocernos en nuestra diversidad, a sentir orgullo de nuestra historia completa y a trabajar unidos por un Chiapas donde quepan todos los mundos que lo conforman. Enhorabuena por los nuevos horizontes y por las raíces de nuestro Chiapas. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento. No se inscribió ninguna legisladora o legislador, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Les pedimos al público en general guardar silencio para en su momento dar por terminada esta asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 31 de diciembre a las 10 horas.